En nuestro mundo, la discriminación persiste, afectando a millones de personas por todas partes. Desde el color de piel hasta la orientación sexual, la discriminación se manifiesta de muchas formas, dejando cicatrices en el corazón y la mente de aquellas que la sufren. Imagina caminar por la calle y sentir las miradas de desaprobación solo por ser quien eres, o ser rechazado en tu trabajo debido a tu género o a tu religión. Estas son solo algunas de las muchas formas en que la discriminación puede afectar a las personas en su vida diaria. Pero la discriminación no solo lastima en el momento, también deja cicatrices que perduran muchos años después. Según estudios recientes, la discriminación está vinculada a un aumento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión en las personas afectadas. Además, las personas que experimentan discriminación tienen mayor probabilidad de experimentar problemas de salud mental a lo largo de su vida. La discriminación, en todas sus formas, tiene un impacto significativo en la salud mental y el bienestar psicológico de las personas que la experimentan. Te presentaré algunas áreas clave que destacan el impacto psicológico de la discriminación. Número 1. Estrés y ansiedad. La discriminación puede generar estrés crónico en las personas, lo que puede manifestarse en ansiedad, tensión y preocupación constante sobre posibles situaciones discriminatorias futuras. Número 2. Depresión. Las personas que experimentan discriminación con frecuencia pueden desarrollar síntomas de depresión, incluida la tristeza persistente, la falta de interés en actividades antes disfrutadas y sentimientos de desesperanza. Número 3. Autoestima y autoconcepto. La discriminación puede socavar la autoestima y el autoconcepto de una persona, haciendo que se sientan inferiores o indignos debido a características sobre las que están siendo discriminados, como su raza, género, orientación sexual, etc. Número 4. Aislamiento social. La discriminación puede llevar al aislamiento social, ya sea porque la persona afectada se siente excluida o porque evita situaciones en las que puede experimentar discriminación. Número 5. Trauma psicológico. En casos extremos, la discriminación puede causar trauma psicológico en las personas afectadas, especialmente si la discriminación es violenta o recurrente. Número 6. Desconfianza en instituciones y en los demás. Las experiencias de discriminación pueden llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones sociales y en los demás, lo que dificulta la formación de relaciones saludables y la participación en la sociedad. Número 7. Rendimiento académico y laboral. La discriminación puede afectar el rendimiento académico y laboral de una persona debido al estrés y la ansiedad que genera. Estas solo son algunas áreas claves que destacan el impacto psicológico de la discriminación. Estrés y ansiedad, depresión, autoestima y autoconcepto, aislamiento social, trauma psicológico, desconfianza en instituciones y en los demás, y rendimiento académico y laboral. Hay pasos que podemos tomar para combatir la discriminación en todas sus formas. Desde educar a otros sobre la importancia de la inclusión hasta abogar por políticas que promuevan la igualdad, cada uno de nosotros puede hacer una parte para construir un mundo más justo y compasivo. Es importante tener en cuenta que el impacto de la discriminación varía según el contexto social. Las intervenciones para abordar el impacto psicológico de la discriminación deben ser sensibles a estas diferencias y centradas en el apoyo emocional. Esto ha sido Psicología en pocas palabras. Muchas gracias.